tal? Te doy la más cordial bienvenida a lo que es nuestra segunda sesión de lo que es la materia de microeconomía financiera. Bueno, vamos a ir iniciando propiamente con el material que tenemos disponible para este cierre de materia. El día de hoy prácticamente estamos concluyendo con esta sesión lo que es nuestra materia de microeconomía financiera. El día de hoy vamos a abordar también lo que son diferentes temas. Hablaremos de lo que son las microfinanzas, los procesos, origen de recursos, la captación, los créditos y las garantías. Y bueno, recordarte entonces que las microfinanzas forman parte de la economía de los agentes económicos individuales que requiere propiamente la provisión de recursos económicos en situaciones de pobreza o en momentos de escasez. Como decíamos en la sesión anterior, la condición de pobreza se adquiere por diferentes situaciones, a veces por cuestiones hereditarias, a veces porque las diferentes situaciones orillan a las personas a estar en esa situación propiamente de pobreza. Bueno, ¿cómo pueden las microfinancieras ayudar a las personas? Bueno, las pueden ayudar a través de 4 niveles que vamos a desarrollar a continuación. Primero que nada, hablaremos de la parte individual. Al incrementarse los ingresos y los ahorros y al tener una mayor capacidad de control sobre los recursos, los beneficiarios son menos vulnerables y pueden dejar atrás la parte de supervivencia diaria para comenzar a planificar su futuro y equilibrar su consumo. En resumen, podemos decir que a nivel individual, una vez que tienes las condiciones necesarias para controlar tus recursos, pues obviamente puedes dejar atrás la pobreza extrema y puedes ya pensar a futuro en una mejor planeación propiamente de esos ingresos que vas desarrollando, que vas teniendo en tu proceso de mejora, ¿verdad? Bueno, a nivel familiar o del hogar, si gracias a los servicios microfinancieros mejora la alimentación, la salud o la educación de los componentes de la familia, o si, por ejemplo, se puede realizar mejoras en la vivienda para incrementar el nivel de bienestar de toda la familia. Una vez que las personas tienen ingresos, obviamente las formas y también el tipo de alimentación mejora en sus casas y obviamente si tenían un techo de ruido, pues obviamente lo van a poder cambiar, lo van a poder arreglar y esto va a ir llevando paulatinamente a mejorar su entorno, es decir, ya no hablamos solamente de cuestiones individuales, sino a nivel familiar. Y bueno, a nivel comunitario, pues la comunidad se desarrolla económicamente a través propiamente de las actividades empresariales puestas en marcha. Y bueno, si surge una pequeña tienda, posteriormente surgirá otro negocio generalmente similar y posteriormente empieza a surgir una diversidad de negocios en el lugar con la intención, en primera instancia, de crecer y solventar necesidades, pero al mismo tiempo está generando una mayor estructura económica y obviamente una generación de beneficios a las comunidades. Como hablábamos en la cápsula anterior, este paso propiamente es que genera bienestar en el lugar porque ya no tienen que viajar a otros lugares para adquirir los bienes o servicios que ya se empiezan a producir o a generar en este nivel. Y bueno, a nivel institucional, si la puesta en marcha de los servicios microfinancieros llega a tener impacto primero que nada en la localidad, posteriormente en la región y por supuesto en el país. Bueno, entonces, en resumen, podemos decir que las microfinanzas son los servicios ofrecidos a las personas excluidas del sistema financiero común. Y bueno, es además importante decir que el conjunto de actividades financieras orientadas al servicio de la micro y pequeña empresa, las cuales comprenden por lo menos 3 actividades fundamentales. La primera es el microcrédito, la segunda es la captación de pequeños ahorros y giros y transferencias que hacen pequeñas unidades. Estos son los servicios básicos de los que se encargan propiamente las microfinancieras. Bueno, ¿qué es el microcrédito? Es básicamente todo crédito concedido a un prestatario, persona natural o jurídica también,
o a un grupo de prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala de producción, comercialización o de servicios. Y bueno, la industria microfinanciera es una industria donde se tiene grandes riesgos, ya que este riesgo se concentra precisamente en las miles de pequeñas operaciones, pero también se incrementa debido a la volatilidad de los negocios. Entonces, obviamente, no todos los negocios que se ponen van a prosperar. Y bueno, además, para estos estudios se requiere mucho personal con alto entrenamiento y mantener un contacto permanente con los clientes, algo que realmente en la práctica suele ser muy complicado. Y bueno, ¿cuáles son los procesos entonces para poder obtener sobre todo el servicio del microcrédito? Primero que nada, las personas que están a cargo, los ejecutivos de cuenta, se encargan de elaborar los estados financieros de los clientes con el objeto de evaluar el flujo de ingresos y egresos de la unidad de riesgo conformada por una empresa familia. Entonces, primero que nada, la persona que va a otorgar el crédito hace un estudio directo en el tipo de negocio o en la vivienda para ver las posibilidades en un momento dado de lo que es la recuperación de ese dinero. Y bueno, en función de ese estudio se calcula propiamente el monto del crédito con una proporción entre los activos y pasivos, es decir, entre el patrimonio de las personas que van a solicitar el préstamo y el cronograma de pagos se realiza en función propiamente del flujo de caja elaborado. Obviamente, en este apartado, ya estamos hablando de que ya hay un negocio previamente establecido, aunque podría ser también que sea un estudio proyectado, es decir, con un negocio que se va a realizar por primera vez. Bueno, el asesor de crédito presenta la propuesta al comité respectivo en la sucursal y solo se acude a la gerencia central si los montos son muy altos. Dado caso contrario, pues únicamente el comité aprueba o desaprueba en un momento dado la utilización de ese crédito. Cabe mencionar que los asesores de crédito por lo general tienen salarios relativamente bajos, pero el fuerte de sus ingresos precisamente son la comisión por colocación de créditos. Y bueno, aquí entraríamos un poco ya a detalle de las diferentes situaciones de lo que hacen las personas como ejecutivo de cuentas. Pues obviamente están preocupados por colocar créditos con montos altos y bueno, buscan también en un momento dado que las personas puedan pues cumplir con los requisitos para solventar los pagos de esos créditos. Por lo tanto, tenemos ya ahí un detalle en la colocación propiamente del crédito, ¿eh? Que se le va dando mayor importancia al punto en el que le genera, pues obviamente, un mayor ingreso a las personas que se encargan de colocar esos créditos. Bueno, y finalmente, si un cliente es cumplido dentro de esos procesos, pues obviamente puede lograr un trato preferencial que le permite en el futuro obtener mayores préstamos y obviamente con montos cada vez superiores. Bueno, ¿cuál es el origen de los recursos de estas microfinancieras? Primero que nada, tenemos lo que son los ahorros del público que se han ido desarrollando paulatinamente. Generalmente no se confía mucho en las cajas de ahorro porque a lo largo de los años se han tenido malas experiencias con ese tipo de instituciones financieras o instituciones microfinancieras, en este caso, en el cual aparecen, trabajan un rato y desaparecen. Y bueno, ¿quiénes pierden en este proceso? De entrada, obviamente pierde la empresa porque pues no es que cierra porque ya se fue con los ahorros de todas las personas como se suele ver a simple vista. Lo que sucede realmente es que se vuelve inoperativa porque han colocado tal cantidad de crédito que ya no pueden recuperarlo. La cartera se vuelve prácticamente insostenible y no tienen la capacidad de soportar pues propiamente los pagos de los ahorradores, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente los ahorradores van a perder todo su dinero, pero la microfinanciera también ha perdido ahí prácticamente todo su dinero o parte del dinero destinado precisamente a desarrollar esa empresa, ¿verdad? Y bueno, entonces, esta parte de los ahorros del público, pues
sigue siendo como la misma historia de que se va desarrollando con mucha lentitud. Si vemos por ahí en las noticias, está recientemente, hace una semana, si no mal recuerdo, salió la noticia de que Kame estaba ya prácticamente en bancarrota y aquí la cuestión es que el seguro va a poder soportar el pago de los ahorradores o el pago de los ingresos que tenían los ahorradores con un límite que en este caso, si no mal recuerdo, eran 250,000 pesos, que era lo que podía respaldar el seguro. Es decir, una persona que tenía 250,000 pesos en CAME es persona que va a poder recuperar ese dinero. O si era inferior a esa cantidad, pues el 100% de sus ahorros los va a poder recuperar. Pero todas las personas que tengan un peso por encima de 250,000, no va a ser recuperable esa cantidad. Es decir, si alguien tiene 300,000 pesos, pues le darán 250,000 y los 50,000 restantes pues ya están perdidos prácticamente porque el seguro no cubre precisamente esa cantidad. De entrada, pues ese ya es un detallito, ¿no? Y estamos hablando de Kame, una empresa que funcionó a nivel nacional. Pero bueno, seguimos con el origen de los recursos. La otra parte son las financiaciones internacionales. Aquí podemos hablar de diferentes formas de financiamiento. Está el crowdfunding por ahí, que es como algo muy común. Diferentes países o diferentes empresas juntan capital, invierten en estas microfinancieras. Al final de cuentas saben que es un capital de riesgo y por lo tanto de alguna manera están conscientes de que van a poder en un momento dado perder su capital, aunque siempre van a buscar rendimientos altos también dentro de las microfinancieras, que básicamente es lo que mueve el desarrollo de esas instituciones. Y bueno, tenemos también fuentes de financiamiento para la cartera de crédito de las entidades reguladas, todas ellas con costo financiero. Hablamos en este caso directamente de préstamos bancarios que obviamente generan un costo financiero y que bueno, eso hace que al final del día las tasas de interés sean más altas en las microfinancieras que en cualquier otro punto importante. Bueno, como hemos visto, la captación de ahorro interno ha sido durante mucho tiempo un punto pendiente del sistema financiero nacional. Ya hemos dicho las causas por las cuales es una situación. Y bueno, estas microfinancieras han tenido una evolución favorable cuando se ha ido ampliando la capacidad de intermediación, pero sobre todo conforme el público fue recuperando la confianza en la estabilidad económica y en la capacidad de preservar sus depósitos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado, pero pues está obviamente la otra cara de la moneda que también ya dijimos, la situación de Kame, que es prácticamente de hace unos días una situación real, que es una microfinanciera que prácticamente ya ha tronado. Bueno, el crédito es donde mejor se puede observar el desarrollo y el impacto del subsector microfinanciero, ya que ha generado un cambio estructural en el conjunto del sistema financiero, supera a la banca y cooperativas en número de clientes. Y bueno, ¿cuáles son las garantías para acceder a esos microcréditos? Bueno, las garantías dominantes en la banca son hipotecarias, pues esto se redujo al mínimo los créditos a solo firma por montos elevados y logró un desarrollo de las garantías prendatarias, es decir, redujo el riesgo, pero no desarrolló tecnologías para montos pequeños. Después de años, la situación se ha modificado. Las garantías hipotecarias constituyen en este medio la forma predominante de prevención de las contingencias del crédito y esta situación se debe en parte al crecimiento de los montos de crédito otorgados por estas instituciones, pues su tecnología crediticia establece que los clientes cumplidores pueden acceder a financiamientos mayores y a mayores plazos. Y bueno, tiene incidencia fuerte en el comercio y los servicios, pero también con un repunte en la industria manufacturera. Es uno de los motivos de constante preocupación en las instituciones financieras, que no solamente debido a que implica el riesgo de no recuperar los créditos, sino la carga de los costos. Y los gastos financieros están conformados en los fundamentales por el costo del dinero pagado a los proveedores de fondos, el público depositario, cuentas de ahorro y depósitos a plazo, la banca nacional y los financiamientos internacionales. Los gastos por previsiones tienen como componente central las normas
prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Valores. Y bueno, el tercer y gran determinante de la tasa de interés son los costos administrativos, los cuales tienen que ver con la eficiencia y la operatividad de la entidad, pero también con las características del servicio. Bueno, a manera de conclusión, los impactos de las microfinanzas pueden ser estudiados desde dos puntos de vista, por sus efectos en la conformación de un sistema financiero inclusivo, al alcance de cualquiera prácticamente, por la penetración de que llega a mayor cantidad de lugares, por los resultados y también por la solidez, así como por la incidencia en el desarrollo económico nacional. Y por el otro lado, por los efectos en la reducción de la pobreza de los beneficiarios, en este caso, de sus clientes. Y bueno, pues con esto básicamente estamos concluyendo esta cápsula, este material, el cual pues hace énfasis sobre todo en lo que son las microfinanzas. Y bueno, aquí la pregunta sería, digo, obviamente basado en la experiencia de lo que vivimos en la vida cotidiana, ¿los microcréditos realmente son una herramienta que reduce la pobreza? Esa sería como la pregunta que nos hacemos. La respuesta, pues obviamente suele ser compleja, porque más bien la pregunta debería ser, ¿se puede probar de manera científica que los microcréditos son una vía válida para aliviar la pobreza? Finalmente, la respuesta va a ser ambigua porque es muy difícil demostrar que exista una relación de causalidad entre la concesión de lo que son los microcréditos y la mejora de lo que son las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Al final de cuentas, la pobreza sigue siendo uno de los problemas más preocupantes. Está en la Agenda Global 2030 de la ONU, donde se destacan temas prioritarios y bueno, la lucha contra la pobreza sigue siendo algo que está como eje central de esta agenda, ¿verdad? Y bueno, existe más de 900 millones de personas que viven con menos de el equivalente a 40 pesos al día y de los cuales 30 millones se encuentran precisamente en América Latina. Entonces, después de varias décadas y de miles de millones invertidos en los microcréditos en todo el mundo, la efectividad de ese instrumento para reducir la pobreza, pues suele ser cuestionada, ¿verdad? Se han hecho una serie de estudios en los cuales arrojan precisamente que no existe o que si existe una causalidad entre la disminución de la pobreza y el otorgamiento del microcrédito, es muy débil, ¿verdad? Es decir, esta causalidad de que el estudio nos diga que efectivamente donde han implementado microcréditos la pobreza se reduce o desaparece, pues bueno, no, realmente el estudio no nos dice eso. Efectivamente hay una relación, pero esta relación es muy, muy débil. Un estudio científico, por supuesto, ¿verdad? Hay muchos estudios que tienen sesgo y que obviamente dicen exactamente lo contrario, dicen que el otorgamiento del microcrédito ha sacado a muchas personas de pobreza extrema y bueno, pues obviamente tienen como ese sesgo. La realidad es que estudios científicos profesionalmente realizados, pues sugieren que esa relación es muy débil, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente hay bancos como BBVA que están transformándose, eso gracias propiamente a el desarrollo de la tecnología y que pues se han integrado propiamente al mundo de las microfinanzas y bueno, ellos utilizan propiamente la tecnología que ya tenían de la banca tradicional, pero la están aplicando propiamente a esta parte, ¿no? De lo que es las microfinanzas. Ahora bien, se busca, al final de cuentas, pues la inclusión precisamente de ese sector, ¿verdad? Que es el sector más vulnerable. Pero en fin, pues a final de cuentas, como hemos dicho, utilizando diferentes modelos y utilizando propiamente las tecnologías de la información actuales,
pues obviamente se nos presenta una serie de oportunidades que permiten mejorar precisamente el conocimiento, primero para la banca de los clientes, la eficacia y la eficiencia también de las instituciones microfinancieras y consecuentemente nos permiten conocer también la calidad de los resultados de evaluación de impacto. Y bueno, gracias a esas tecnologías, esas nuevas tecnologías, es que en un tiempo muy cercano podremos estar obteniendo datos fidedignos de qué también están haciendo estas microfinancieras o si realmente no están haciendo o produciendo pues una mejora como tal real en la aplicación de los microcréditos. ¿verdad? Bueno, y eso pues obviamente ese estudio lo tendremos seguramente en pues unos años muy cercanos porque las tecnologías en estos últimos años se han desarrollado a gran velocidad y bueno, pues obviamente era una herramienta que no era tan fácil aplicar previamente porque recordemos que no había tanto acceso a lo que son las comunicaciones. Las personas no tenían celulares, había un teléfono en las comunidades en el cual les llamaban y actualmente pues todas las personas prácticamente ya cuentan con un aparato de este tipo. ¿verdad? Y bueno, esto seguramente abre nuevas oportunidades para desarrollarse precisamente en estas instituciones. Pues bien, con esto estamos concluyendo este material. Hemos llegado al final de nuestra materia y también de nuestro material digital. Como siempre, te agradezco que hayas llegado hasta acá, que hayas revisado este material y no me queda más que desearte mucho éxito. Quedo en espera únicamente de las actividades finales. Hasta pronto.